se nos pide que encontremos el distancia desde el punto A hasta la línea que une los puntos B y C observando las notas de abajo, la distancia entre un punto Q1 en la línea, y una línea en el espacio con vector de dirección V, y el punto P. Un punto de la recta viene dado por D es igual a la magnitud del vector PQ cruzado con el vector V dividido por la magnitud del vector V. Vamos a ajustar lo dado información para que coincida con la fórmula, donde el punto Q es el punto no en la línea. De la información dada ese es el punto A, así que sigamos adelante, y dejemos punto Q para la fórmula. Ser 6, 3, negativo 3. Y luego el punto P es el punto de la línea. En nuestro punto de información B, y el punto C están en la línea. Podemos usar el punto C o punto B para el punto P. Usemos el punto C para el punto P, ya que tiene una coordenada x de 0. Así que el punto P es 0, menos 1, 4. Y también necesitamos el vector de dirección V. El vector de dirección V, ya que el punto B y el punto C son. En la línea sería vector BC, que en forma de componente tendría un componente x de 0 menos 1. Un componente y de negativo 1 menos 3, y un componente z de 4 menos 1. Simplificando el vector de dirección, el vector v tiene un componente x de 1, un componente y de 2, y un componente z de 3. Ahora, mirando nuestra fórmula, tenemos el vector v. Todavía tenemos que encontrar el vector pq, donde el punto P es un punto de la línea, y el punto Q es un punto que no está en juego. Así que ya tenemos el punto P y el punto Q. Sigamos adelante y busquemos vector pq en forma de componente. El componente x es igual a 6 menos 0, que es 6. El componente y es igual a 3 menos 1, que es 3 más 1 o 4. Y el componente z es igual a menos 3 menos 4. Lo cual es negativo 7. Y ahora para encontrar la distancia necesitamos cruzar el vector PQ con el vector V, hallar la magnitud y luego dividirlo por el magnitud del vector V. Así que trabajemos en determinar el producto cruzado del vector PQ, y el vector V. Para encontrar el producto cruzado, evaluaremos el determinante en el que la fila 1 es I, J y K. La segunda fila de la componentes es el vector PQ. Y la tercera fila de la componente es del vector V. Y ahora vamos a seguir adelante y evaluar este determinante mediante la expansión por parte de menores. Así que primero tienes 2 por 2 determinantes formados por la eliminación de la fila 1 y la columna 1. Que nos dan los elementos 4, negativo 7, 2, 3 veces vector y luego menos el determinante de 2 por 2 formado por la eliminación fila 1 y columna 2. Que nos da 6, menos 7, 1, 3. Veces el vector unitario j y, a continuación, sumar los 2 por 2 determinantes formados por la eliminación de la fila 1 y la columna 3. Que nos da los elementos 6, 4, 1, 2, veces el vector unitario k. Al evaluar los 2 por 2 determinantes, tenemos 12 menos 14 que es igual a 12 más 14, o 26, lo que nos da 26 y luego menos 18 menos 7 es igual a 18 más 7 positivo, o 25, lo que nos da menos 25 julios. Y luego más 12 menos 4 es 8, dándonos más 8k. En forma de componente, el componente x es 26, el componente y es negativo 25 y el componente z es 8 positivo. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora tenemos vector PQ cruzado con el vector V, y conocemos el vector V. Ahora tenemos que encontrar el magnitud del producto cruzado, y magnitud del vector V y luego encuentra el cociente. Así que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 26 al cuadrado. Más el cuadrado de negativo 25, más el cuadrado de 8. Todo dividido por el raíz cuadrada de una cuadrada, más 2 cuadradas, más 3 cuadradas. Esto es igual al cuadrado raíz de 1365 dividida.
por la raíz cuadrada de 14. Ir a la calculadora. A 4 decimales, tenemos 9,8742. Que es la distancia desde el punto hasta la línea que contiene los puntos B y C. Echemos un vistazo a esto en el espacio. Puntos B y C, los dos puntos de la línea son los puntos negros que pasan a través de la línea púrpura. El punto no está en el línea, es este punto azul. La distancia entre este punto azul y la línea púrpura es de aproximadamente 9,8742 unidades. Espero que esto te haya resultado útil.